se pide construir un triángulo en el que conocemos el lado A, el ángulo opuesto, A mayúscula, y la mediana que va desde el vértice B al punto medio del lado AC, es decir, la mediana M sub B, que sería este segmento que me dan. O sea que conozco este lado, A minúscula, el segmento BM, la mediana, y este ángulo. Bien, nosotros vemos que cuando en general de un triángulo conocemos un lado y el ángulo opuesto, este vértice está en el arco capaz del ángulo correspondiente desde el cual se ve este segmento bajo ese ángulo. En este caso eso no es de utilidad, pero vemos que la mediana BM es vista desde A también bajo ese mismo ángulo. Por eso lo que vamos a hacer va a ser situar esa mediana BM en una recta inclinada cualquiera. Para saber dónde estaría, haríamos el arco capaz de este segmento, para lo cual lo que haríamos sería hallar la mediatriz y, si suponiendo que este ángulo fueran 60 grados, por ejemplo como dato, pues llevaríamos aquí el complementario, que son 30. Me daría el centro y con centro aquí dibujaría el arco capaz del segmento BM. Este sería el centro de ese arco. Nosotros sabemos que el simétrico de A respecto a M es C, puesto que M es el punto medio del lado AC, dado que la mediana va de un vértice al punto medio del lado opuesto. Luego el simétrico de A respecto a M es C. Como A se encuentra en este arco, sabemos que el simétrico de un cierto punto de este arco respecto a M va a ser el punto C. Para ello lo que vamos a hacer va a ser hallar el simétrico del arco completo. Uniríamos B con M con O, esta medida la pondríamos aquí y tendríamos O', y ahora trazaríamos un arco que sería de idéntico radio que el anterior, que sería este que estamos aquí materializando, sería este arco de centro O' y radio O'M, en el cual se va a encontrar el vértice C. O sea que en este arco está A y en este otro arco está C. Como por otro lado sabemos el lado A minúscula, que es la medida BC, yo haré centro en B y con abertura A minúscula, este sería el radio de ese arco, trazaría ese arco, con lo cual en su corte tendríamos aquí C. Uniendo C con M, tendríamos aquí el lado CA, de modo que esta distancia es igual a esta. Como tenemos aquí B, uniríamos este con B y uniríamos este con C, y este triángulo ABC es el triángulo solución. O sea que lo que hemos hecho ha sido poner la mediana M sub B, dato, BM, luego hacer el arco capaz del ángulo A, y ahí estaría el vértice A. Como el simétrico de A respecto a M es el punto C, pues hallamos el simétrico de este arco respecto a M. Para ello haremos el simétrico del centro, y con centro en O' trazaríamos el simétrico del arco. Y ahí va a estar C. Como también C, la condición es que diste del punto B la medida A minúscula, con centro en B y con abertura A minúscula haremos un arco que me determina C en su corte con este otro. C unido con M determina el lado AC y ya sería cuestión de cerrar el triángulo. De una parábola se conoce su foco, que tenemos aquí en un punto, una tangente T minúscula y el punto de tangencia, que es este punto T mayúscula. Esos datos están aquí esquematizados en la parte superior de la figura. Se pide hallar la directriz de la parábola y el vértice de la misma y el foco. El foco ya lo tenemos, pero en fin, con el vértice sería suficiente para tenerla definida junto a lo anterior. Siempre que hay un problema de parábola o de cualquier cónica, lo que hacemos es ver de los datos que me dan qué relación tienen con las propiedades que nosotros generalmente estudiamos. Se recordará que si tenemos aquí la directriz que vamos buscando, si esto fuera el foco y si esto fuera una tangente, supóngase esta tangente, el simétrico del foco respecto a esa tangente, sería hacer desde el foco una perpendicular y esta medida llevarla aquí, es un punto F segunda que pertenece a la directriz. Cuando tengo yo una tangente, el simétrico del foco respecto a la tangente es un punto de la directriz. Y por otro lado, conocido es F segunda, como esto es perpendicular aquí, por tanto esto sería el eje de la parábola, si desde F segunda le hago una paralela al eje, es decir, una nueva perpendicular a la directriz, este punto de corte con la tangente sería el punto T mayúscula, que es el punto de tangencia. Por tanto, en nuestro caso, si ponemos los datos aquí en la parte inferior, tenemos la tangente, como decíamos, el punto de tangencia, T mayúscula, y el foco. Si aplicamos esto, hemos dicho que el simétrico del foco respecto a la tangente es un punto F segunda. Por tanto, al hacer el simétrico haríamos aquí perpendicular, esta medida la pondríamos aquí, y esto sería el F segunda, que es el simétrico del foco respecto a la tangente, que corresponde a este punto. Ese F segunda pertenece a la directriz D.
Como por otro lado, si yo uno f segunda con t, esta recta es paralela al eje, pues uniendo f segunda con t, esta recta sería paralela al eje. El eje pasa por el foco, luego no hay más que por el foco hacer una paralela a la recta f segunda t, y este sería el eje de simetría de la parábola. Y por otro lado, el segmento TF segunda es perpendicular a la directriz, o la directriz es perpendicular al segmento TF segunda. Luego, si por T le hago una perpendicular a este segmento, tengo aquí la directriz, que es una de las cosas que me pedía el enunciado. Una vez que tengo la directriz y tengo el foco, el punto medio de este segmento sería el vértice de la parábola. Y estos serían lo que me pedían. O sea, que me baso en que el simétrico del foco respecto a una tangente es un punto f segunda de la directriz, que en el caso de la parábola es la recta que hace las veces de circunferencia focal. Si este es f segunda, la paralela al eje me corta a la tangente en el punto t de tangencia t mayúscula. Por tanto, si conozco el foco, una tangente y el punto de tangencia, yo lo que he hecho ha sido hallar el simétrico del foco respecto a la tangente y saco un punto f segunda. Una vez que tengo el punto f segunda, la recta f segunda t es paralela al eje de la parábola, pues la recta f segunda t es paralela al eje de la parábola. Si por t le hago una perpendicular, eso sería la directriz, puesto que el eje y la directriz son perpendiculares. Y por último, si tengo el foco y tengo la directriz, de este segmento cojo el punto medio y tendría el vértice. Y ya tendría el elemento pedido para la resolución del problema. Se aportan dos rectas paralelas y una circunferencia de radio A. La distancia entre las dos rectas paralelas es la medida b. Se pretende trazar una circunferencia tangente a esas dos rectas y a la circunferencia dada. Digamos que el ejercicio que se pretende hallar, la solución hipotéticamente resuelta, sería esta circunferencia, que fuera tangente a esas dos rectas y en un punto a la circunferencia. Como se ve, al ser tangente a esas dos rectas que son paralelas, significa que el diámetro de la circunferencia que vamos buscando es precisamente la distancia b minúscula existente entre esas dos rectas paralelas. Por otro lado, sabemos que si este punto, su distancia a esta recta es igual a esta otra, ese punto estaría en la paralela media trazada a esas dos rectas. Luego cogeríamos la mitad de la distancia y haríamos una paralela, y ahí sabemos que va a estar el centro de la solución. Suponiendo que este fuera el centro, si este es el centro de la que me dan, al unir esos dos puntos, este sería el punto de tangencia de esas dos circunferencias. Sabemos que si esta medida de aquí a aquí es A y esta de aquí a aquí es B partido por 2, la distancia de este centro a este otro es A más B partido por 2. Luego el problema queda reducido a hacer la paralela media, con centro en este punto que es dato, trazar una circunferencia cuyo radio es A más B partido por 2, y donde me corte tengo el centro de la solución. Una vez que tengo el centro, lo uno con este y tengo el punto de tangencia, hago aquí perpendicular y tengo un punto de tangencia, y hago aquí perpendicular, y ya simplemente sería trazar la circunferencia pedida. Este sería el caso en el que las dos rectas dadas fueran paralelas. Supongamos que este mismo caso se plantea con unos datos parecidos, pero ya las dos rectas dadas ya no van a ser paralelas. Es decir, supongamos que nos dan una circunferencia, como la que aquí aparece en la figura, y las dos rectas, en vez de ser paralelas, son concurrentes. Por ejemplo, esta recta y esta recta. Y quiero la circunferencia que, siendo tangente a esas dos rectas, sea también tangente a la circunferencia dada. Entonces, vemos que vamos a suponer una hipotética solución, que podría ser esta. Sabemos que si las dos rectas son estas, el centro, como ha de ser tangente a ellas dos, el centro se va a encontrar en la bisectriz del ángulo definido por esas dos rectas. Luego lo primero que hacemos es hallar la bisectriz del ángulo formado por esas dos rectas. Suponiendo que esta fuera la solución, que todavía no la hemos conseguido, pero estamos imaginando que esta línea así marcada finita es la solución, sabemos que el punto de tangencia, como hemos dicho antes, se obtendría uniendo este punto con este, es decir, los dos centros, y el punto de tangencia sería ese. Si nosotros, concéntrica con la circunferencia solución que queremos hallar, trazáramos una que pasara por el centro de esta otra circunferencia dada, es decir, tomáramos este radio, este valor como radio de una circunferencia, y la trazáramos, esta circunferencia que trazamos aquí y que vamos a dibujar sería esta circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia dada, con centro en esta hipotéticamente conocido. Vemos que esa circunferencia pasa por este punto y observamos que es la solución dada, pero ampliada en una medida igual al radio A minúscula de la que me daban. Este es el radio A minúscula de la que me dan. Por tanto, todo queda desplazado
hacia afuera, una medida igual al radio A minúscula. Luego esta circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia dada sería también tangente a una paralela a la recta R separada una medida A minúscula y sería también tangente a una paralela a la recta S separada A minúscula. Entonces, la circunferencia esta, que es concéntrica con la solución, es tangente, pasa por este punto, que es el centro de la circunferencia dada, y es tangente a dos rectas paralelas a las dadas, separadas una magnitud A minúscula de ellas. Por tanto, nosotros lo primero que vamos a hacer para resolver el caso es, esto es como se ve, es una figura de análisis, suponiendo, ya digo, el problema resuelto. Hacer una paralela R, separada de ella, una medida A minúscula, la vamos a llamar R sub 1. Y hacer una paralela S, separada A minúscula, también esto es A minúscula, de S, y esa es S sub 1. Y reducimos el caso a circunferencia que pasa por un punto y que es tangente a dos rectas. Luego es un caso de los que normalmente se estudian como casos de Apolonio. Entonces, el caso que tenemos, vamos a calcar los datos, digamos, de lo que teníamos, que eran estos. Esta era la circunferencia que teníamos, tangente a la cual queremos hallar. Este es el radio A. Entonces, lo que hacemos es desplazar esta recta, la R, paralelamente, una medida, R sub 1, igual al radio A. Y la S desplazamos igualmente y sacamos una S sub 1, también desplazamos el radio, la distancia A. Entonces reducimos el caso a circunferencia que pasa por este punto y que es tangente a estas dos desplazadas. Se sabe que ese caso se reduce también a otro de los estudiados. Hemos dicho que el centro de la solución está en la bisectriz del ángulo formado por estas dos rectas. Si la circunferencia que busco pasa por este punto y el centro está en esta, también pasará por el simétrico del centro respecto a la bisectriz. Luego el caso sería un caso que pasa por este punto, por este, y que es tangente tanto a esta recta como a esta. Dada la simetría, podemos reducir el caso a circunferencia que pasa por estos dos puntos y que es tangente, por ejemplo, a esta. Para ello lo que hacemos, como se recordará, es coger un punto cualquiera de la mediatriz de este segmento, que es la bisectriz anterior, dibujar una circunferencia auxiliar que pase por estos dos puntos, prolongar la recta hasta cortar aquí en un punto, hacer tangente y este segmento llevarlo hacia acá y hacia acá, habiendo hecho centro aquí, y estos serían los puntos de tangencia de las dos circunferencias que vamos buscando. Haciendo aquí esta perpendicular tendríamos el centro y haciendo esta otra perpendicular tendríamos aquí el otro centro. Y ahora ya con centro aquí dibujaríamos, este sería perpendicularmente aquí, esta sería la circunferencia que pasaría por estos dos puntos y que es tangente a las dos separadas. Esta es concéntrica con la que busco, luego simplemente reduciéndole a esta el radio de la que busco, reduciendo el radio esta, tendríamos aquí, uniendo este con este, tendríamos aquí el centro de la circunferencia que vamos buscando, que es esta. Y esa sería la solución, concéntrica con la que hemos obtenido. Habría otra con centro aquí. Este sería el centro de la segunda. El problema tiene dos soluciones. Y ese sería el caso equivalente al anterior, el primero que estudiamos, pero en el caso en que las rectas, en vez de ser paralelas, fueran concurrentes. Nos planteamos ahora construir un trapecio conocida la suma de sus bases, los valores de sus diagonales y la relación entre las bases. Así, por ejemplo, si la suma de las bases es 10 centímetros, o sea que si tenemos aquí un trapecio, supongamos que fuera este, pues si esto es B minúscula y esto es B mayúscula, se cumpliría que la suma de las bases fuera 10. Ahora, la diagonal de sub 1, supongamos que esto fuera de sub 1, que fuera 4 centímetros, y la diagonal de sub 2, que fueran 8 centímetros. Y la relación entre las bases, es decir, B mayúscula partido por B minúscula, que fuera 3 medios. Nosotros, para hacer este polígono, este trapecio, vamos a basarnos en una propiedad que ya se conoce, y que es que si nosotros dibujamos otro contrapeado respecto a este, es decir, si a partir de B minúscula ponemos aquí B mayúscula, y a partir de este ponemos aquí B minúscula, se forma aquí este paralelogramo, dado que esto es B minúscula más B mayúscula, y esto es B mayúscula más B minúscula. Luego esta distancia y estas son iguales, por tanto esto sería un paralelogramo. Si el trapecio, vamos a marcar más fuerte, el trapecio original, el trapecio que querríamos conseguir, que es este, que es sobre el que estamos haciendo el análisis de la figura, entonces si a esto le llamamos D sub 1, esto sería D sub 2, pero como este está invertido de posición, uniendo esto con esto, este sería también el D sub 2, la segunda diagonal. Y esto es B minúscula, esto es B mayúscula, con lo cual esto sería la suma de las dos diagonales. O sea que nosotros no conocemos, perdón, de las dos bases.
Nosotros no conocemos las bases, pero sabemos el valor de la suma de ambos segmentos. Conocemos d sub 1, y al haber colocado este aquí en sentido inverso, esto sería d sub 2, d sub 1 y d sub 2. Por tanto, conocido la suma de las bases, que es 10 centímetros, conocido d sub 1 y conocido d sub 2, este triángulo que marcamos aquí, podríamos construirlo simplemente poniendo 10 centímetros aquí, pinchando aquí, haciendo un arco con abertura d sub 1 y pinchando aquí con abertura d sub 2 otro arco, con lo cual se cortarían en ese punto. Por este punto haríamos una paralela y por aquí tendríamos la suma de las bases. Se trataría a continuación de hacer la descomposición de los 10 centímetros que corresponde a la suma de las bases, descomponerlo como dos sumandos, tales que uno partido por otro sea 3 medios. Luego entonces, nosotros volviendo a la realización del principio, pondríamos aquí la suma de las bases, que serían 10 centímetros. Haríamos centro aquí, con abertura de sub 1 haríamos un arco, y haríamos centro aquí, y con abertura de sub 2 otro arco cortándose aquí. Haríamos esta paralela donde estaría la base menor, y aquí una porción de estos 10 centímetros sería la base mayor. Como nos dicen que la relación de las bases, B mayúscula partido por B minúscula, es igual a 3 medios, podríamos de aquí despejar y decir que B mayúscula es igual a 3 medios B minúscula. Luego entonces, ¿qué podemos hacer? 3 medios es 1,5. Luego B mayúscula es igual a 1,5 B minúscula. ¿Qué podríamos hacer? Pues descomponer los 10 centímetros en dos valores, que uno de ellos sea 1,5 veces mayor que el otro y que sumados den 10, que son la suma de las dos bases. ¿Cómo se hace esto? Trazamos aquí una recta cualquiera, con cualquier inclinación por este extremo, y llevamos aquí una medida, la medida que se quiera, y a continuación se lleva la mitad, a partido por 2. Entonces uniríamos este extremo con este extremo, haríamos aquí una paralela, y ya tenemos que, por el teorema de Tales, este segmento de aquí a aquí es 1,5 veces este de aquí. Por tanto, ya tengo aquí la base mayor. Este sería la base mayor después de haber hecho esa descomposición. Este sería la base mayor después de haber hecho esa descomposición. Y ahora, este de aquí sería la base menor. Esto de aquí sería la base menor. Pues esa medida se copia aquí y se tiene dicha base menor. Se une este extremo con este y este con este y tenemos ya el trapecio. O sea que el hecho de que el cociente de B partido por B sea 3 medios, pues tiene una relación de 3 es a 2, como 3 entre 2 da 1,5, significa que B mayúscula es igual a 1,5 B minúscula. Por tanto, los 10 centímetros, que era esta medida, que era la suma de las bases, podemos hacer una suma de sumandos, cuyo valor total de 10, tal que uno... Luego pongo aquí una medida A cualquiera, pongo aquí la mitad, y esto sería la suma de una medida más su mitad. Aplicando el teorema de Tales, unimos este extremo con este extremo, y por aquí le hacemos una paralela, con lo cual tenemos delimitada aquí la base mayor. Y una vez que tenemos la base mayor, aquí tenemos la menor, pues hacemos en esta paralela, llevamos esta medida, y tenemos ya como para cerrar el trapecio. Y ese sería el trapecio, cuya suma de bases es 10, conocidas las diagonales, y sabiendo que la relación entre las bases es 3 medios. Se pide hallar la intersección de la recta H con una parábola de foco F, sabiendo que de esa parábola conocemos una tangente T minúscula y el punto A mayúscula de tangencia. En este caso los datos son tales que la recta FA, como se puede observar en la figura, resulta perpendicular a la tangente T minúscula. O sea que en realidad sería un problema de intersección de recta y parábola, en el que la recta es esta recta H de la parte inferior de la figura, esta recta horizontal, la recta T es esta también recta horizontal, y A es el punto de tangencia de la tangente T con la parábola, y F es el foco. En este caso, el hecho de que la recta FA sea perpendicular a la tangente significa que A va a ser el vértice de la parábola. Es un caso particular, y esta T sería la tangente en el vértice. Como la distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz, esta medida FA la pondríamos hacia aquí arriba y tendríamos este punto, que es aquel por el que pasa la directriz. Es decir, que esta recta trazada por este punto sería la directriz. El problema ahora se reduce a hacer una intersección de una recta y una parábola, donde el foco es F, la recta es H y la directriz de esa parábola es D. Para hallar intersección de recta y parábola se recordará que hallamos el simétrico del foco respecto a la recta, es decir, hacemos esta perpendicular y esta medida F1 la llevamos aquí y tenemos este punto F segunda, que es el simétrico del foco respecto a la recta.
Y ahora reducimos el caso a hallar el caso de Apolonio, de obtener el centro de una circunferencia que pase por estos dos puntos, por tanto ese centro estará en la recta H, y esa circunferencia sea tangente a la directriz D. Para hacer esto se recordará que tomamos un punto cualquiera de la recta y trazamos una circunferencia que pase por estos dos puntos F y F segunda. Sería esta circunferencia que estamos trazando aquí. Esa sería la circunferencia que pasa por el F y por su simétrico respecto a la recta dada. Prolongaríamos la recta FF segunda hasta cortar en este punto, que lo vamos a llamar C, a la directriz. Desde ese punto haríamos la tangente a la circunferencia. Esta tangente habría que hacerla por el procedimiento exacto, y este sería el punto exacto de tangencia. Una vez que tenemos ese punto, haríamos CT, lo llevaríamos en este sentido, con un arco de centro C y radio CT, tendríamos este de aquí, y en este otro sentido tendríamos este otro punto de aquí, que serían precisamente los puntos T1 y T2, que serían los puntos de tangencia de las circunferencias que, teniendo su centro sobre la recta H, pasan por F y F segunda. Luego entonces, si esta es tangente aquí a la directriz, desde este punto haría aquí una perpendicular y tendría aquí que este es el centro de una de las circunferencias y por aquí otra perpendicular, y ese es el centro de la otra circunferencia. Y por tanto esos dos puntos son los centros de las circunferencias que pasan por F, F segunda, y que son tangentes en T2 y en T1 a la directriz. Esos centros son precisamente los puntos de intersección de la recta y la parábola. Podríamos haber hecho la circunferencia que pasaría por aquí, vendría por aquí, pasando por F y por F segunda, esta sería una, y este sería el otro centro de la otra circunferencia que pasaría por estos dos puntos y sería tangente aquí. Esos dos puntos son los puntos de intersección buscados. Si quisiéramos dibujar la parábola, como este es el vértice A, esta era la tangente inicial T que nos habían dado, pues la parábola sería esta curva que vendría aquí pasando por esos puntos. Planteamos ahora otro caso de parábola en el cual nos dan el foco, el vértice y la directriz. Y nos dan aquí una recta R que pasa por el foco. Y se nos pide hallar la longitud de la cuerda focal, es decir, la recta R interceptará, como es una recta que pasa por el foco, esa recta R interceptará a la parábola en dos puntos, siendo la longitud del segmento definido por estos puntos la llamada cuerda focal. Es decir, lo que tratamos de hallar es la intersección de la recta y la parábola. En este caso, la recta pasa por el foco. Si aplicamos la construcción que hemos visto anteriormente, cuando hallamos intersección de recta y parábola, hallamos el simétrico del foco respecto a la recta, que en este caso, como se encuentra el foco sobre la recta, pues el simétrico es el mismo. Y hacemos una circunferencia auxiliar que pase por el foco y por su simétrico, con centro en un punto de la recta. Eso es la construcción que hemos hecho hace un momento en el otro ejercicio. Cogeríamos aquí un punto cualquiera de la recta R y con centro O y abertura OF dibujaríamos esta circunferencia que pasaría por este punto F. La tangente en este punto F a esa circunferencia sería esta recta que nos determina en su corte con la directriz el punto C. Se cumple que, claro, como la circunferencia que busco sería los puntos que busco de intersección de recta y la parábola son los centros de dos circunferencias que pasando por el foco son tangentes a la directriz, como se sabe por definición de parábola. Luego entonces la circunferencia que busco va a ser una circunferencia cuyo centro va a estar aquí. Por tanto, esta perpendicular a la recta dada, que es tangente a esta circunferencia en F, esa es la tangente tanto a la circunferencia auxiliar que he trazado como a la circunferencia objeto de nuestra búsqueda. Con lo cual, esta tangente me determina el punto C y esta distancia CF haría un arco de centro C y radio CF, me permitiría trazar este arco, y tendría aquí este punto T1 y este punto T2, que son los puntos de tangencia de las dos circunferencias buscadas. Si son tangentes a la directriz, haciendo aquí esta perpendicular, tendría aquí el centro de una de las dos soluciones y aquí tendría el centro de la otra. Este sería el centro de una circunferencia que pasa por aquí, que sería tangente, sería esta que dibujamos aquí en esta zona, tangente en T2. Y este punto sería igualmente el centro de otra circunferencia que pasa por el foco y que es tangente a la directriz en T1. Por tanto, este punto y este son los de intersección de la recta y la parábola, y la longitud de este segmento sería la llamada cuerda focal, es decir, la longitud de una cuerda que pasa por el foco. Es decir, que si la parábola la dibujáramos, sería esta, y esto sería la longitud de la cuerda focal, obtenida como intersección de una recta con la parábola, de modo que esa recta pasa por el foco de la mencionada parábola.